Vamos al desarrollo del mecanismo de trabajo de parto. El primer tiempo decíamos que era la acomodación al estrecho superior de la cabeza, y la cabeza va a ser este primer tiempo en el primer plano de Hodge y se denomina que la presentación está insinuada, porque recién se mete al canal del parto, es decir, que el diámetro biparietal ha atravesado el diámetro que va entre el promontorio y el borde superior del pubis. Para reducir sus diámetros, la cabeza utiliza la flexión, la rotación y, por supuesto, el cabalgamiento de los huesos del cráneo, que le permite, mediante sus fontanelas y sutura, la superposición de ellos y de esa forma reducir el diámetro de la cabeza fetal. La orientación de la cabeza es, en el 90% de los casos, es en el oblicuo izquierdo, y se produce un mecanismo de flexión y reemplaza el diámetro occipito frontal, que tenía 12 centímetros, por el suboccipito frontal de 10,5, luego por el suboccipito bregmático de 9,5, que es el que comanda la presentación. Y esto se realiza de acuerdo a la teoría de los franceses mediante la ley de las palancas, en el cual el brazo largo es el hueso frontal y el brazo corto el occipital. Al tener un punto de apoyo, que es la columna vertebral, genera dos brazos de palancas desiguales. El brazo largo que va al occipital y el brazo corto que va al frontal, lo cual hace que al chocar la cabeza contra el estrecho superior, el brazo de palanca que va a ceder va a ser el más largo, el brazo de palanca, y se produce la flexión de la cabeza. Por lo tanto, de esta forma se produce el primer tiempo del trabajo de parto, que es la acomodación al estrecho superior, y lo hace mediante 3 subtiempos: flexión, rotación y cabalgamiento de los huesos del cráneo. Allí ustedes podrán ver en el occipito izquierdo anterior, acá está la fontanela, que sería el lambda, la unión de los dos parietales con el occipital, y en esta imagen de corte sagital ven como el feto en su máximo grado de flexión va a ser su primer tiempo. El segundo tiempo, encaje y descenso de la cabeza. Indudablemente que aquí la cabeza fetal no hace ningún movimiento, porque los diámetros que necesita están en la excavación, y como vimos, la excavación tenía un promedio de diámetros del misacro subpubiano de 12 centímetros, por lo tanto no va a hacer ningún mecanismo para reducir esos diámetros que había ofrecido el estrecho superior. Así que en el mismo diámetro de occipito izquierda anterior, en su máximo grado de flexión, la cabeza solamente se encaja, es decir, desciende al segundo plano de Hodge, y se denomina que la presentación está fija, ya que difícilmente la podríamos levantar por encima del estrecho superior una vez que ha entrado al segundo plano. En general, progresa en el diámetro oblicuo y con un ligero asinclitismo. ¿Qué quiere decir esto? Asinclitismo significaría que va a tener equidistante la estructura sagital tanto del pubis como del sacro. Si la estructura sagital está equidistante, diría que la cabeza desciende en forma sinclítica. Pero si hay un acercamiento de la línea sagital hacia adelante o hacia atrás, va a estar demostrando que hay un parietal que está descendiendo primero. El parietal que desciende primero lleva el nombre del asinclitismo. En general, las presentaciones cefálicas de vértice se hacen en un descenso, en un asinclitismo posterior. Quiere decir que desciende primero el parietal posterior, lo cual hace que la estructura sagital se acerque al pubis. Algunos autores, como Botella-Luciat, dicen que esto es como un badajo de campana, es decir, que el feto va descendiendo haciendo un asinclitismo posterior primero, luego se pone en forma equidistante, luego hace un asinclitismo anterior, luego hace otro asinclitismo posterior, es decir, que va haciendo un badajo de campana. Lo importante es que el segundo tiempo se hace el encaje y descenso de la cabeza en el mismo diámetro elegido en el estrecho superior. Ustedes pueden ver cómo en el occipito izquierdo anterior, la estructura sagital, y el asinclitismo estaría dado porque el parietal posterior descienda primero, entonces la línea sagital se acercaría al pubis. Cuando decimos que es en badajo de campana, la línea sagital se aleja del pubis y desciende el parietal anterior. De esta forma va descendiendo
en un asincretismo posterior y anterior, la cabeza cumpliendo su segundo tiempo del trabajo de parto. En el tercer tiempo se complica un poco porque ya no solamente es el mecanismo de acción de la cabeza, sino también que se trae arrastrando a los hombros, ya que la distancia que hay entre la cabeza y los hombros es muy pequeña. Por lo tanto, al descender la cabeza, también hace que los hombros comiencen a hacer un trabajo de parto. Entonces, en el tercer tiempo hay dos subtiempos, que es acomodación al estrecho inferior de la cabeza, y lo hace mediante un mecanismo de rotación interna, que ya lo vamos a explicar, y a su vez arrastra a los hombros en la acomodación al estrecho superior de los hombros, que lo va a hacer en forma perpendicular. Es decir, si ustedes saben que la cabeza tiene un diámetro de adelante a atrás, en su máximo grado de flexión, los hombros están transversalmente a la cabeza, por lo tanto, si la cabeza eligió el oblicuo izquierdo, los hombros van a elegir el oblicuo derecho. Entonces, la rotación interna de la cabeza y la acomodación de los hombros al techo superior se obtiene en forma simultánea. La cintura sagital se coloca en el diámetro anterior-posterior, haciendo coincidir su diámetro favorable en lo favorable de la pelvis, para lo cual debe rotar. Se produce el primer tiempo del parto de los hombros por acomodación al estrecho superior, ubicándose en un diámetro oblicuo. ¿Qué quiere decir esto? La cabeza llega al estrecho inferior. Se encuentra con que el diámetro favorable en el estrecho inferior no es el oblicuo, sino el anteroposterior, que era el subsacro subpubiano, subcóccix subpubiano. Por lo tanto, debe acomodar su diámetro favorable al favorable de la pelvis. Y acá se explicaría mediante dos leyes. La teoría de la escuela alemana diría que lo haría mediante la ley de las turbinas de Olshausen, en donde dice que todo cilindro que debe ser atravesado por una corriente de aire o de líquido y tiene escalones, para poder descender esta corriente de aire o de líquido debe producir rotación. El mejor ejemplo es la escalera de caracol. Si uno tiene que descender en la escalera de caracol, tiene que ir rotando para poder ir descendiendo. En el caso de la teoría francesa o la escuela francesa, dice que lo hace mediante la teoría de la ley de Schelheim, que dice que todo cilindro de partes articulares entre sí, que debe atravesar otro cilindro que tiene una coda dura, que en este caso sería el canal y la curvatura lumbosacra, el facilium de flexión del primero debe adaptarse a la inflexión del segundo. Es decir, la cabeza tiene facilium o facilidad de flexión de delante a atrás. Los hombros tienen facilidad de flexión en forma lateral. En este caso, la facilidad estaría dada anteroposterior. Por lo tanto, la cabeza rotaría hacia el anteroposterior para producir ese facilium de flexión, de manera tal que al rotar estaría descendiendo y al descender está arrastrando los hombros a su primer tiempo del trabajo de parto. La cabeza acá llega al tercer plano, plano de la angustia o el biciático, y si nosotros la tactamos decimos que la cabeza está encajada. Ahí ustedes ven cómo se va a producir la rotación de occipito izquierdo anterior, va a pasar el punto de reparo a occipito púbico. Es de tener en cuenta que siempre para desprenderse la cabeza debe acomodar su punto de reparo debajo del subpubis. Ya van a ver ustedes las otras presentaciones cómo es exactamente igual, porque si fuera un bregma o una cara, el punto de reparo tendría que ir debajo del subpubis. Por eso se dice que la única presentación que se desprende mirando el suelo es las cefálicas de vértice, que es la forma más eutóxica de desprenderse. Todas las otras se desprenden mirando el cielo. Y el viejo adagio de la historia de la obstetricia dice que los niños nacen mirando al cielo porque es un parto más dificultoso, como agradeciendo a Dios que pudieron franquear este obstáculo. En realidad es porque, desde el punto de vista físico, la ley física dice que el punto de reparo debe ir debajo del subpubis para poder desprenderse en un mecanismo de deflexión, porque está en su máximo grado de flexión en el vértice, o en un mecanismo de flexión en el caso que sea una presentación cefálica, ya sea de bregma, de frente o de cara. En esta forma, ven cómo ha quedado, de occipito izquierdo anterior que estaba, ha quedado ahora en occipito púbico. Estaría lista para el cuarto tiempo, que es el desprendimiento de la cabeza. Como les decía, el cuarto tiempo, desprendimiento de la cabeza, que a su vez arrastra
a los hombros y le hace hacer su encaje y descenso en el segundo plano de Hosch. Es decir, cuando se produce esa flexión exagerada ofreciendo el diámetro su occipito bregmático de 9,5 al estrecho inferior, se retropulsa el coxis llevado por el músculo isquiocoxígeo y al hacer bisagra o charnela debajo del subpubis, la cabeza fetal comienza a deflexionarse para poder desprenderse, de manera tal que se va desprendiendo primero el diámetro suboccipito bregmático, luego el suboccipito frontal y por último el suboccipito mentoniano. Al mismo tiempo que se desprendió la cabeza, descendió y al descender arrastra los hombros a su segundo tiempo, en donde se produce el encaje y descenso similar al segundo tiempo de la cabeza en el mismo diámetro, ya que no tiene que hacer ningún tipo de movimientos para acomodarse. En el examen ginecológico nosotros podemos decir que la cabeza llegó al cuarto plano o está profundamente encajada. Aquí ustedes pueden ver cómo se produce el occipital o el punto de reparo, se coloca debajo del subpubis, hace de bisagra o de charnela, comienza a deflexionarse la cabeza para poder producir su cuarto tiempo o desprendimiento de la cabeza. El quinto tiempo. Podríamos decir que la cabeza, una vez que está afuera, ya no necesitaría hacer ningún movimiento, pero como esto es un todo, necesitamos hacer ahora el parto de los hombros y de las nalgas. Entonces la cabeza va a hacer una rotación externa y esa rotación va a ser hacia el lado donde se había ubicado en el estrecho superior. Quiere decir que si dijimos nosotros que era un occipito izquierda anterior, la cabeza va a rotar con el occipital hacia la izquierda. Y si hubiese sido un occipito derecha posterior, la cabeza rotaría hacia la derecha. Tener en cuenta este detalle. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza fetal se desprende, muchas veces va a quedar mirando hacia abajo porque los hombros quedan en el diámetro oblicuo transverso. Y nosotros, para que esos hombros puedan desprenderse, debemos llevar que el diámetro biacromial se coloca en el anteroposterior de la pelvis, que era el favorable, el subsacro subpubiano. De manera tal que la cabeza debe rotar, ya sea izquierda o derecha, dependiendo de cómo se había ubicado en el estrecho superior, para que de esa forma, al rotar la cabeza, hacemos rotar los hombros en su tercer tiempo, es decir, acomodación al estrecho inferior, rotación interna de los hombros, que sería su tercer tiempo del trabajo de parto. De manera tal entonces que el quinto tiempo del parto cefálico comprende dos subtiempos, la rotación externa de la cabeza y la rotación interna de los hombros o acomodación al estrecho inferior. Si ustedes ven allí, de occipito púbica va a ir nuevamente a occipito transverso, es decir, vamos a llevar el punto de reparo hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo de cómo había sido la presentación en su primer tiempo. Como vimos, fue occipito izquierda anterior, por lo tanto llevamos la cabeza hacia la izquierda. Eso hace que los hombros adentro roten también y ponga el biacromial en el anteroposterior. Ven como el hombro anterior se encaja debajo del subpubis y ya para el sexto tiempo vamos a ver cómo se desprenden los hombros, que primero se va a desprender el hombro posterior y luego